Entonces vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a Hechos capítulo 24. Estamos en la serie de Hechos. Hemos tenido un largo viaje a través del libro de los Hechos, pero hemos podido observar, analizar, detallar la gracia del Señor, su amor, su misericordia para con la iglesia y cómo pudo obrar en medio de tiempos tan difíciles, en medio de tiempos tan complicados, en medio de tiempos en los cuales se enfrentaron a tantas cosas. La obra del Señor pudo seguir avanzando, amén. Porque la obra del Señor no la detiene nadie, amén. La obra del Señor avanza por el poder de su Espíritu Santo. Y a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, el Señor permitió que su iglesia se extendiera, permitió que su iglesia avanzara, que su iglesia conquistara y lograra, ¿verdad?, grandes territorios por medio de la predicación del Evangelio. Lo que sí es cierto es que nunca ha sido fácil la proclamación del Evangelio, ¿verdad que no? Nunca ha sido fácil, siempre tiene oposición y siempre tiene obstáculos. Obstáculos que podemos verlo de dos formas, o como algo que nos va a paralizar, o como algo que nos va a animar a seguir confiando y fortaleciéndonos en Dios para seguir adelante. Y en este día vamos a hablar acerca de las calumnias contra Pablo, en el capítulo 24. Las calumnias contra Pablo. Y dice la palabra del Señor: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo: será así todo. Y habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé de que desde que hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallan en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecía ante el concilio. Al no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiaba a Pablo, pero que se le concediesen alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, esperando también con esto de que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por esta hermosa mañana, gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque ella tiene siempre, Señor, la intención de animarnos, confrontarnos y ayudarnos a entender y a comprender tu voluntad, Señor. Habla nuestras vidas, nuestros corazones. Permite que seamos edificados, Señor, mediante ella y que podamos salir de aquí convencidos, Señor, de lo que tú dices y de lo que tú hablas, Padre. Sobre todo, danos fortaleza espiritual para vivir en fidelidad, en compromiso y en entrega, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo tu Hijo oramos y te damos gracias. Amén. Entonces estamos leyendo y un párrafo completo, un capítulo completo, pero para que entendamos algo, la mañana de hoy hemos titulado la enseñanza Las calumnias contra Pablo. Ahora, ¿qué es una calumnia? Pudiéramos preguntarnos, ¿no? Posiblemente pensaríamos que todo el mundo lo sabe, pero algunas personas como que no lo comprenden de la manera que debería ser. Una calumnia es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Y cuando comenzamos a ver lo que la Biblia dice en este capítulo 24, nos encontramos que se levantó un grupo de hombres que fue ante el gobernador con una intención: levantar calumnia, una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Hay gente que no tiene reparo en inventar un cuento con tal de dañar a alguien. Y el hecho de que seamos cristianos no nos exime en algunas ocasiones de vernos envueltos en calumnias de personas que tienen una intención de acusarnos falsamente para causarnos un daño. Lamentablemente, esta es una realidad que existe, que se manifiesta, con la cual muchos de nosotros en algún momento, si no nos hemos encontrado, nos vamos a encontrar. En alguna oportunidad, pues me vi encontrado y envuelto en una situación maliciosa. Pero gloria a Dios, amén. Dios es fiel, Dios es bueno, y el testimonio y quienes te conocen realmente pueden dar crédito y fe de la persona que uno es. Uno a veces desea defenderse, pero ¿sabe algo? La Biblia dice que Él es el que nos defiende, amén, y Él es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. El testimonio es importante, y yo quiero que no le quepa duda esta mañana de que su vida pública, su vida ante el mundo es importante, mis amados hermanos. Debemos buscar por todas las formas y medios de mantener un testimonio intachable. Amén. Ese es el deseo del Señor y así debemos tratar de conducirnos, de mantener un testimonio intachable. Pero aún así, pero siempre son una cosa seria, ¿no? Aún así, teniendo un testimonio intachable, nunca faltará quien hable mal de nosotros, porque no nos conoce, porque malinterpretó algo, porque alguien le dijo algo, pero no sabes lo que esa persona le dijo. Lo que yo quiero que entienda es que nunca va a faltar quien hable mal de nosotros, que diga cosas que no son ciertas, que no son correctas. Gente malintencionada que va a cuestionar nuestro proceder y nuestro accionar. Pues eso lo vamos a tener siempre y nos va a tocar lidiar con estas circunstancias y estas situaciones. Gente que dará falsos testimonios. Hay gente que se levanta y habla como que si él fue testigo presencial de lo que está hablando. Simplemente a veces nos convertimos en loros repetidores. Repetimos lo que fulano o fulana dijo. Y hay gente que sin temor alguno, gente que no tiene temor de Dios en su corazón, gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y gente que es ignorante de lo que implica dar un falso testimonio. Y otros sencillamente lo hacen porque reciben cohecho, porque reciben dinero, porque reciben plata o reciben algún beneficio. Hay gente que habla mal de otro porque el otro se lo pide. Y hay gente que se beneficia hablando y dañando la reputación de otra persona. La Biblia nos dice que Cristo fue juzgado por muchos hombres, tratado erróneamente. Si uno ve los evangelios, escuchará lo que las Escrituras dicen. Y en Lucas capítulo 7, versículo 31 al 35, dice la Biblia, en el versículo 31, dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Dice Dios. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, que come y bebe, y de sí, este es un hombre comilón y bebedor, y es un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por los hijos. Poca palabra, Juan era austero, era un hombre muy humilde, muy sencillo, muy simple. Él no comía en ninguna parte de su comida, dice la Biblia, que era langosta y miel silvestre. Y era un hombre de una apariencia, digámoslo así, muy austera. Nadie podía señalar a Juan absolutamente por nada. Sin embargo, Juan predicando y hablando sobre el arrepentimiento, ninguno de esos líderes religiosos bajó reconociendo su pecado en humildad, aceptando el hecho de lo que Dios decía por medio de Juan, sino que decía, demonio tiene. Míralo como es, míralo como viste, míralo como calza, mira su cabello, mira su pelo, mira esa ropa que usa. Pensaban que Juan tenía demonio. Pero Jesús dice, el Hijo del Hombre viene y se mete donde están los pecadores, se reúne con ellos, no hacer lo que los pecadores hacen, sino aprovechar la oportunidad para hablarle a los pecadores acerca de la necesidad de salvación. Entonces, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? Pues dicen que este hombre es un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, no le gustaba Juan, pero tampoco le gusta Cristo. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor? Ustedes realmente son unos hipócritas y unos religiosos y unos fariseos que para nada en lo absoluto quieren algo con lo que la palabra de Dios dice. Ustedes realmente buscan excusa tras excusa y se justifican tras justificación y son expertos en malinterpretar las cosas, son expertos en dar falsos testimonios, son expertos en juzgar erróneamente. Entonces, ¿cómo van a decir que Juan tenía demonio? Juan era un enviado de Dios, era un siervo de Dios y su vida era un testimonio. Pero aún así mancharon el testimonio de Juan diciendo que demonio tiene. Pero viene el Hijo del Hombre y aún al Hijo del Hombre se atreven a juzgar, a señalar y a llamar comilón y bebedor y amigo de pecadores. Cristo fue señalado erróneamente por los líderes religiosos de la época. Esa es la verdad. Y son estos mismos líderes religiosos los que estaban acusando falsamente a Pablo, los que estaban calumniando a Pablo. Ellos son los mismos que en el día de hoy siguen cuestionándolo todo. Cuestionan todo lo que se hace para Dios. Critican y juzgan equivocadamente. Los religiosos les preocupa más su reputación que la de Dios. Ellos quieren quedar bien con los hombres que son iguales a ellos. Entre ellos mismos compiten, entre ellos mismos quieren. ¿Por qué ayunaban los fariseos? Religiosamente. No lo hacían porque realmente tenían deseo de tener comunión con Dios, porque queremos aprender, porque queremos que Dios nos ayude a entender su voluntad, su palabra. Era para que ninguno señalara al otro, tú no viniste el jueves, tú no viniste el martes, tú no viniste el lunes. No, era hipocresía. Ellos quieren quedar bien con los hombres, pero nunca con el Señor. A ellos no les interesa lo que el Señor dice, sino lo que los hombres dicen. Les importa más el qué dirán que la voluntad de Dios. Y como iglesia debemos reflexionar y cuidarnos, mis queridos hermanos. Reflexionar y cuidarnos de no convertirnos en unos religiosos apartados de la voluntad de Dios. Pendientes de lo que no debemos, pendientes de cualquier cosa menos de lo que Dios realmente desea. Jesús no huía de los pecadores. Él no se iba de donde estaban los pecadores. Él no miraba a los pecadores como que asco, ahí están ese grupo de personas. Él no los miraba así. Él tenía compasión de las almas porque andaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el Jesús que nos muestra la Biblia. Iba a donde estaban ellos para proclamarles el Evangelio. Jesús también dijo en Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Pareciera ser que muchos cristianos a veces ignoramos que Dios profetizó muchas cosas de lo que nos acontece o de lo que nos iba a acontecer. En la mente de Dios estaba clara la idea de que sus discípulos y los que vinieran después de ellos iban a sufrir por causa de Él. Iban a ser vituperiados y los iban a perseguir y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice al final? Mintiendo. Ahora, una cosa es que hablen de nosotros
que digan cosas de nosotros, que hablen mal de nosotros, que calumnien nuestra vida, y otra cosa es que eso sea cierto. Cualquiera puede hablar mal de otra persona. La pregunta que surge, ¿es eso cierto? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes comprobarlo? Bueno, Jesús nos está diciendo aquí, cuando hablen, por supuesto, si hacemos las cosas mal, si damos mal testimonio, si hacemos cosas incorrectas, la gente va a hablar mal de nosotros. Pero no podemos decir, somos bienaventurados por eso. Él no está hablando aquí de los que hacen las cosas mal. Él está hablando aquí de sus siervos, de sus hijos, que viven para su gloria, para su honra, pero aún así son vituperados, aún así los persiguen y aún así dicen toda clase de mal contra ellos mintiendo. En pocas palabras, esto no es un aliento para hacer lo malo. Este es un ánimo y un aliento para aquellos que están viviendo según la palabra de Dios, pero aún así son señalados, son juzgados, son cuestionados, pero dice la Biblia, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Eso es mentira, no hay problema. Pero si eso es verdad, es otra cosa. Ahora la Biblia dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una cosa es que la gente hable de nosotros y otra cosa es que puedan probar lo que dicen. Y esto es delicado. Yo como cristiano y como hijo de Dios no puedo andar por allí diciendo lo que todo el mundo dice, repitiendo lo que todo el mundo. Y en el día de hoy las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para hablar disparate, para decir cosas, para cuestionar. Por supuesto que se dicen muchas cosas buenas, reales y verdaderas, pero también es cierto que es el lugar de chisme más grande que tiene la iglesia, en el cual todo el mundo habla mal de otro. Digamos, sale alguien en un video y dice, fulanito de tal cosa. Como él dice que es cristiano y como él dice que él es un hombre de Dios, habla mal de otro hombre de Dios, y entonces los otros cristianos que ven la noticia hablan mal del otro hombre de Dios sin saber si eso es cierto o es falso. Porque alguien puede decir algo de usted o de mí. ¿Qué pasaría, no? La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué pasaría si de esa persona de que se está hablando es de mí o de usted, uno quisiera que hubiera pruebas, ¿sí o no? Evidencia. Yo no puedo aceptar que porque fulano de tal dice tal cosa, sin pruebas, sin base y sin fundamento, yo voy a caer en lo mismo y decir si es así como él lo dice. Hasta que no se demuestre por las evidencias lo contrario, yo no debería participar de ciertas cosas. Entonces la idea es que nosotros sepamos eso, que la gente puede hablar de nosotros. ¿Estaban hablando mal de Pablo? ¿Sí? ¿Era cierto lo que estaban diciendo de Pablo? No. ¿Había gente que creía lo que estaban diciendo de Pablo? Sí, pero no era cierto. Entonces el problema es, mis amados, que muchas veces nosotros hablamos o escuchamos a otros que hablan y repetimos cosas sin probar lo que esas personas dicen. Si algo realmente duele, es ser acusado de cosas que realmente no hemos hecho. Es incómodo. Que a uno lo acusen por algo que uno no ha hecho. Tener que ser llevado a juicio por cosas que son inciertas, cosas que no son ciertas, eso es injusto. Pero todas aquellas cosas, mis queridos hermanos, que nos tocan vivir, Dios las usa para su gloria. A veces somos acusados y señalados falsamente. Pero al igual que Pablo, debemos tener una actitud correcta. Si nuestra conciencia está limpia delante de Dios, y si estamos conscientes de que nosotros no hemos hecho nada de eso, no tenemos nada que temer. Tenemos un juez justo que juzga con justo juicio. Y Él hace justicia, mi querido hermano. Entonces Dios usa todas esas cosas que nos tocan vivir en algunas ocasiones para su gloria. Como cristianos podemos tener presente que la calumnia y las mentiras son aborrecidas por el Señor. Calumnias y las mentiras y cualquier falso testimonio que se dé contra una persona es aborrecida por el Señor. Es aborrecida por Dios. Nunca nos prestemos para nada de eso, ni participemos en eso. No participemos de nada, ni nos prestemos para nada de lo que no sepamos y no estemos seguros o que podamos probar. Porque Dios dice que a Él no le agrada eso, a mí tampoco debe agradarme eso. ¿Por qué andaría yo hablando mal de otro cuando no tengo cómo probarlo, cuando no puedo justificarlo? Dios realmente no le gusta eso, mi querido hermano. Recuerde, no toda persona de quien se habla o se critica es cierto. A veces hay que conocer
la otra persona y cuáles son sus intenciones para expresarse de la manera que se está expresando. Hay gente mala, mi amado hermano. Mala, 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 terriblemente mala. Maliciosa, belicosa. Una persona que realmente anda en naturaleza carnal, no solamente afectando su propia vida, sino tratando de afectar la de los demás. Y como cristiano yo tengo que estar consciente de eso. No lo fue con Jesús. De Jesús hablaban, pero no era cierto. Tampoco lo fue con Pablo, ni tampoco con muchos cristianos que les ha tocado sufrir en este mundo por causa de la verdad. Según Proverbios, capítulo 6, Proverbios, capítulo 6, dice la palabra del Señor claramente, capítulo 6 de Proverbios, básicamente el versículo 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová. O sea, no se trata de nosotros, se trata de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Lo primero que dice son los ojos altivos. En segundo lugar, la lengua mentirosa. En tercer lugar, las manos derramadoras de sangre inocente. En cuarto lugar, el corazón que maquina pensamientos inicuos. En quinto lugar, los pies presurosos para correr al mal. En sexto lugar, el testigo falso que habla mentira. Y en número séptimo, el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece esto, mi amado hermano. Y hay gente que anda en esto, aún llamándose cristiano. Yo creo que cuando uno tiene temor de Dios y de su palabra, debe medir lo que va a salir por la boca de uno. Uno no debe alegrarse de la desgracia de otro. Cuando alguien escucha que fulano parece que hizo tal cosa, lo primero que debemos preguntarnos, ¿será eso cierto? ¿Será eso verdad? ¿Cuál es la fuente de eso? Pero no disfrutarlo. Hay gente que parece disfrutar las desgracias de otro cristiano. Algunos dicen, yo sabía que eso iba a pasar. Era lo que yo estaba esperando. Eso se veía, porque fulano tal cosa, tal cosa. Y uno dice, Dios mío, hermano, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué hay en su alma? ¿De qué está lleno? Bueno, la Biblia dice que Dios aborrece esto. Y si Dios aborrece eso, nosotros debemos aborrecerlo también. Debemos aborrecer los ojos altivos. Nadie es mejor que nadie aquí. No podemos permitir que alguien ande por allí subestimando a otros creyentes. Porque muchos cristianos, en nombre de la fe y en nombre del Señor y en nombre de la sana doctrina, a veces menosprecian a otros creyentes. Porque piensan diferente o distinto en algún punto, en algún área de ellos. Y eso es pecado. Porque nosotros realmente debemos reconocer que tenemos hermanos en Cristo en distintas denominaciones, ¿sí o no? No compartamos todo lo que hagan algunas denominaciones, no significa que no sean cristianos. Ellos no van a ser salvos por el nombre de su denominación, sino por la obra de Cristo y por la fe que han puesto en ellos. Ahora, que hay denominaciones que hacen cosas malas, es cierto, pero eso no significa que todos los que tengan el mismo nombre de esa denominación no sean creyentes. Y no puede haber altivez espiritual ni soberbia entre nosotros como cristianos. Lo que yo debo ver realmente es si él realmente ha nacido de nuevo, si él realmente es un cristiano, si él ha dado testimonio de ser hijo de Dios. Eso es lo que debe importarme. Pero no puedo caer en eso. No puedo ver por encima del hombro, por encima a los demás, como que si yo... No, Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener. Mantengamos una opinión y una actitud y una idea clara de nosotros mismos. Nosotros somos el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el resultado de lo que somos. La lengua mentirosa Dios la aborrece. Mentira. La Biblia dice que no hablemos, no nos mintamos los unos a los otros. Pero hay cristianos mentirosos, mitómanos. Creyentes que inventan cuentos, que dicen cosas que si no se arrepienten, lamentablemente yo no sé qué irá a pasar con ellos, pero la lengua mentirosa es detestable para el Señor y debe serlo para nosotros. Y si algo como iglesia debemos tener es transparencia y sinceridad. Hablemos verdad, cada uno con su prójimo. Como dice aquel viejo antiguo himno que se cantaba anteriormente, amémonos de corazón, no de labio ni de oído.
para cuando Cristo venga nos encuentre preparados realmente. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano, en pleito, en discusión? No, la lengua mentirosa no es de Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente no es de Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué podemos hacer para destruirle la vida a fulano o a fulana? ¿Cómo podemos meter en problemas a la hermana o al hermano? Por supuesto que Proverbio es un libro de sabiduría que no necesariamente está dirigido específicamente a nosotros como cristianos. Esto aplica dentro y fuera de la iglesia. Pero lo interesante es que aún dentro de la iglesia hay este tipo de situaciones. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Donde hay problema y donde hay cosas malas, ahí quiero estar. El testigo falso que habla mentira. ¿Por qué hemos nosotros de hablar mentira? El que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabes, hermana? ¿Sabes, hermano, que fulano me dijo? Me dijo él que tú tal cosa y tal cosa. Siempre digo, hermano, cuando alguien viene a hablar de otro hermano, hay que llamar al hermano que le dijo que esté presente. Eso es muy fácil decirle al otro que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres así. Vamos a llamar al hermano. La forma de solucionar el chisme en la iglesia es así. Si yo escucho a fulano, que fulano me dijo, y yo le digo al otro que fulano me dijo, ahí no vamos a solucionar nada. Cuando alguien viene a mí y me habla mal de alguien, yo le digo, hermano, ¿usted está dispuesto a sentarse conmigo para hablar con el hermano? Es que, se dice el pecado, pero no se dice el pecador, o yo no quisiera estar allí porque usted sabe, no. Si usted quiere solucionar el problema, tiene que estar presente, porque usted es el que lo vio, usted es el que sabe. ¿Cómo voy yo a ir con una persona cuando usted que sabe y vio no quiere estar presente? Entonces yo no le podré decir nada. No, el problema es este, hermano. Hay mucha gente que no quiere solucionar problemas. Lo que quiere crear es más problemas. Pero si nosotros queremos arreglar una situación, no podemos andar, fulano dijo, fulana dijo, sino ir a la fuente, al lugar y resolver el problema como debe ser. Con el testigo presente. Con la persona que realmente sabe cuál fue la situación. Entonces nos encontramos, mis amados hermanos, claramente ante algo que debe ser para nosotros reflexivo y llamar nuestra atención. No podemos sembrar discordias entre hermanos. En este capítulo que acabamos de leer, del capítulo 24 de Hechos, vemos cómo el Evangelio llega a las diferentes esferas sociales. A veces uno no entiende por qué le pasan ciertas cosas, pero en la mente de Dios hay un plan para sus hijos, para los creyentes. Y el Evangelio llega a las diferentes esferas sociales. Para Dios no hay acepción de personas. ¿Sabía eso? Para Dios no hay acepción de personas. Todos necesitamos el Evangelio. ¿Quiénes necesitan el Evangelio? Todos necesitamos el Evangelio. Pobres, ricos, sabios, filósofos, políticos, necesitan el Evangelio. Y cumpliéndose lo dicho por el Señor en Hechos 9:15, que decía que Pablo le era instrumento escogido, mes para llevar mi nombre en presencia de gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Pablo estaba ante el gobernador, había sido llevado por el comandante de la Guardia Romana, y uno se preguntaría por qué Pablo estaba en esa situación tan difícil, ¿verdad? Ante un gobernador, siendo acusado de falsedades, pero Dios estaba obrando por medio de Pablo a través de esas circunstancias. Y lo hermoso de esto es que Pablo era el instrumento escogido por Dios para llevar su nombre, o sea, el nombre de Dios, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En pocas palabras, Pablo no estaba allí simplemente por casualidad, sino que estaba allí cumpliendo el propósito de Dios. Para esto Dios lo había llamado, para testificar del Señor Jesucristo entre los gentiles y reyes y también ante los hijos de Israel. A diferencia de muchos que solo buscan congraciarse con los líderes políticos, se da cuenta que en el día de hoy es muy común escuchar que el pastor tal habló con el presidente, habló con el gobernador, habló con los senadores. La pregunta es, ¿qué les dijo? Que si fue una reunión cordial, solamente diríamos, estuve desperdiciando mi tiempo. Porque si hay un mensaje que un cristiano tenga para un no creyente, ¿cuál es? Tiene que hablarle de Cristo, tiene que hablarle de su condición delante de Dios y de lo que pasa
si esa persona realmente no nace de nuevo. Es hablarle acerca del propósito por el cual el Señor vino. Muchos líderes religiosos se reúnen con presidentes, con senadores, con políticos. ¿Y para qué se reúnen? Estamos orando por ti, estamos no sé qué, adular, para congraciarse, pero nunca se atreven a decirle, hey, ustedes van a dar cuenta a Dios de lo que están haciendo. La Biblia dice tal cosa. Algún día vamos a comparecer ante el gran trono blanco, ante el juicio del Señor. ¿Qué van a hacer? ¿Están ustedes listos? ¿Están preparados? Dios proveyó una solución para nuestra condición pecadora y comenzar a hablarles del Evangelio. Pero muchos no lo hacen. Solamente lo hacen para llenar su ego, para complacerse en su ego, llenarse de jactancia, tomarse la foto y para las redes sociales y decir, el pastor tal con el presidente fulanito de tal o con el líder tal. Eso está bien, si lo que estás haciendo en ese lugar es lo que Dios quiere que hagamos. Pero si vamos a ir simplemente a decirle que vamos a orar por ellos para que Dios los bendiga, Dios no puede bendecir a alguien que está caminando de espaldas a Dios o oponiéndose a la palabra del Señor. Una persona sin Cristo, el mejor mensaje que puede escuchar es que él realmente es un pecador y necesita realmente nacer de nuevo. Entonces muchos hacen eso. Decir que estuve con el gobernador, con el alcalde, con el presidente, buscando quizás algún beneficio. Pablo fue ante los reyes y ante los gobernadores para exponerles el Evangelio. Él no fue allá para decirle, oh, excelentísimo Félix, como hemos sido gobernados tan excelentemente por usted. Usted es una persona extraordinaria. Nuestro pueblo se llena de gozo. Y sabe, los historiadores dicen que eso fue lo más hipócrita que pudo haber dicho Festo, porque si había un gobernante pésimo y malo, era él, Félix. Pero, pues así son los religiosos, ¿no? Son los religiosos llenos de hipocresía. La idea era que Pablo estaba allí para exponer el Evangelio sin maquillaje y sin diluirlo, sin ablandarlo, sino hablando claramente de la necesidad de arrepentimiento que estos líderes tenían y de la necesidad de confiar en Jesucristo como Salvador y las consecuencias de rechazar el Evangelio. Por supuesto que Pablo vivió la experiencia que muchos de nosotros no queremos vivir, y es, tú eres un fanático o un loco. No es así que más adelante le dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. No, Rey Agripa, no estoy loco. No estoy loco. Pero mucha gente a veces tiene temor de eso. Como estoy ante un ilustrado, ante una persona muy conocedora, con mucho conocimiento y mucho prestigio, no me atrevo a darle el único mensaje porque me parece muy simple. ¿Sabe la razón por la cual los griegos no querían el mensaje? Que le decían que era una locura. Le decían que eso era algo ridículo, que un Dios que vino, se humilló y murió en un madero fuera el Salvador. Pero Pablo no le dio otro mensaje, sino ese. A Dios le agradó, dice la Biblia, salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Puede que no me parezcas a mí lo más gustoso, puede que yo crea que no es lo más inteligente, lo más sabio, pero fue el método que Dios diseñó y el método que Dios creó, y es el método que como líderes, como pastores, como maestros, como creyentes y como iglesia debemos utilizar. La fórmula es sencilla, pero es poderosa, mi amado hermano. Es la única forma de que una persona pueda ser transformada y cambiada, mediante la predicación del Evangelio. Ahí estaba la palabra del Señor. Pablo no podía hablar el Evangelio sin dejar de decir las verdades a quienes les estaba predicando. Él podía hablar el Evangelio en cualquier idioma. Pablo hablaba griego, hebreo, arameo, cualquier latín, cualquier idioma del mundo que él conocido, Pablo lo hablaba. Pero él quería, era comunicar las verdades del Señor. Había un propósito en su preparación. ¿Recuerdan todo lo que Pablo había sido antes de Cristo? Cómo Dios lo escogió, y eso que en aquel entonces se preparó para una cosa en específica, terminó resultando para otra cosa. Había propósito en su preparación. Aunque Pablo tenía en mente una cosa, otra muy distinta pensaba Dios. ¿Cuántos saben que nosotros podemos estar preparándonos para algo y Dios puede tener otros planes diferentes al que nosotros queremos? A veces decimos, me estoy preparando para esto. Bueno, no tenemos idea, creemos que es para eso, pero puede ser que Dios nos esté preparando para otra cosa. Otra muy distinta pensaba Dios.
respecto a lo que Pablo pensaba. Pablo pensaba que se estaba preparando para algo y Dios le dijo: tú serás mi heraldo, mi representante, serás mi vocero, tú eres mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante la presencia de gentiles, reyes y sobre los hijos de Israel. Y quizás muchos de nosotros estamos pensando que nos estamos preparando para esto y para aquello, pero quizás Dios tenga otro plan para usted y para mí. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el plan del Señor? Que el Señor quiera, mi amado hermano. Créame, los planes de Dios siempre van a ser mejor que los nuestros. Dios conoce el futuro. Yo conozco hasta donde mis ojos ven. A veces decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero estamos limitados, no sabemos. Dios conoce realmente el futuro. La pregunta sería, ¿qué tan dispuestos estamos a ajustarnos a los planes de Dios? Algo que debemos tener siempre presente es que Dios nos prepara con propósito y debemos estar atentos a la voluntad de Dios. Debemos estar atentos. Pablo había sido librado por la providencia de Dios de mano de los judíos. Cuando lo iban, después que salió del templo en el capítulo anterior, cuando salió del templo, los judíos iban a lincharlo literalmente en ese lugar. Y en la gracia y en la providencia de Dios apareció. ¿Quién apareció? El comandante de la Guardia Romana y salvó a Pablo de las garras de los judíos. Pero muchas veces uno no entiende por qué Dios nos ha sacado y nos ha librado de tantas cosas y pensamos que es simplemente para tenernos en reposo, sentados o simplemente de brazos cruzados. No, hay un propósito en la salvación nuestra. Primero para la alabanza de la gloria de Dios, pero aparte de eso es para que le sirvamos, mi amado hermano. Nosotros somos los pies y las manos del Señor en esta tierra y Dios usa sus labios y usa mis labios para que proclamemos su gloria y proclamemos sus nombres. Cuando iban a linchar a Pablo, el tribuno Claudio Lisias, el comandante de 1000 soldados e importante militar, intervino en la revuelta judía y salvó a Pablo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos pasan cosas y creemos que son por casualidad? Pasó. A veces no entendemos algo, no comprendemos algo, por qué nos está pasando, o qué nos movió, o qué nos llevó a este o X lugar, pero Dios, mis queridos hermanos, está en medio de la circunstancia y en medio de la situación si estamos en su voluntad. Yo no me estoy refiriendo aquí a las cosas malas que nos pasan porque estamos viviendo de espaldas a Dios, por supuesto. Ahí no está Dios. Ese es el resultado y la consecuencia de mi desobediencia, de mi pecado. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, porque a veces pues nos afligimos, ¿sí o no? Y a veces decimos, pero bueno, Señor, ¿qué es esto? Estamos sirviéndote, estamos buscando tu rostro, queremos agradarte y me pasa esto. Usted no solo debe enfocarse en la circunstancia o en la tragedia que afronta, sino en el propósito de Dios en medio de las situaciones donde Él nos permite estar. Tiene que haber un propósito. Pablo decía, yo estoy aquí porque es la voluntad de Dios. Tiene que haber un propósito. Ahora estoy preso aquí. Imagínense, estoy detenido como que si fuera un malhechor. Había un propósito. ¿De qué forma podía Pablo hablar con el gobernador, hablar con el rey y hablar con el emperador si no era a través de ese proceso? A veces, mis queridos hermanos, Dios va a usar circunstancias en nuestra vida para llevar a cabo propósitos con cada uno de nosotros. Pero debemos estar dispuestos no solamente a mirar la circunstancia como que si Dios estuviera ignorando mi situación. No, Dios está al control. Dios está en control y usa esas situaciones donde Él nos permite estar y aprovecha la circunstancia para testificar de Cristo. Si estoy aquí en el hospital, ¿qué debo hacer? Debo testificar de Cristo, amén. ¿Cuánta gente no hay en el hospital desahuciado y sin esperanza? Si un cristiano está en un hospital, ¿qué debería hacer ese cristiano? Hablar de la esperanza, amén. Sí, estamos desahuciados. Sí, médicamente ya para nosotros no hay absolutamente ninguna oportunidad, pero la Biblia dice, el Señor dice que los que creen en Él tendrán vida eterna. ¿Y sabe qué significa la vida eterna? Que aunque no estemos físicamente presentes, tenemos vida eterna para siempre con Dios. Dios puede perdonar nuestros pecados. Tal vez muchos de nosotros estamos en esta cama ahora lamentándonos lo que no hicimos, lo que hicimos mal, y estamos simplemente pensando en lo trágico que es esto. Pero de esta tragedia Dios puede hacer algo maravilloso. Pero para esto, pues se supone que hay que estar en comunión con Dios, no en ese momento nada más, sino previo a todo eso. Pablo era un hombre de oración, ¿sí o no?
Era un hombre de comunión con la palabra del Señor. Por lo tanto, él estaba sensible siempre a lo que Dios estaba haciendo. Puede que no entendiera algo, pero sabía que detrás de ese algo que estaba pasando, Dios estaba obrando. Y cuando yo le digo a usted que debemos orar, es precisamente para cuando vengan las circunstancias y vengan las neblinas que a veces nos deja como que no hay para dónde mirar, podamos tener claridad de que estamos en las manos de Dios y que Él tiene el control y no entrar en aquella desesperación y comenzar a angustiarnos como que si viviéramos simplemente por nuestra cuenta, ¿no? Por encima de nosotros está Dios. Dios había usado eso para que Pablo testificara de Cristo. Él nunca nos pondrá en una situación donde no nos vaya a ayudar. Donde nosotros estemos, ahí estará la mano del Señor. Y Él ha prometido, dice la Biblia, estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? O sea que nunca estamos solos. Nunca estamos solos aquí en la tierra y luego estaremos para siempre con Él en el cielo. Pero aquí está el Señor con nosotros, acompañándonos. Y según el Salmo 23, que nosotros declamamos constantemente, el Salmo 23 no es solamente el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 23 va más allá. Y en las profundidades, al final del Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, el salmista estaba diciendo, aunque esté en peligro, aunque esté en el lugar más tenebroso, tú estarás conmigo. Y Pablo había experimentado eso, mi querido hermano. Él sabía que el Señor estaba con él. Él no lo iba a dejar solo en esa situación. Y aquí inicia Pablo su viaje hasta llegar a Roma. Y es interesante cómo Dios obra y cómo su providencia de manera sobrenatural acompaña a sus siervos. Cualquiera de nosotros, viéndolo solamente desde una perspectiva humana, dijimos, pobre Pablo, está metido en un tremendo problema y una tragedia. Como creyentes, a veces, como decíamos la semana pasada, pensamos solamente emocionalmente, almáticamente. Y entonces decimos, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿qué irá a hacer Dios detrás de todo eso, no? Esa debería ser nuestra reacción. Y Pablo, mis queridos hermanos, estaba allí, viendo cómo la providencia del Señor lo acompañaba de manera sobrenatural. Abría puertas y caminos para que nosotros podamos pasar, especialmente para llevar a cabo su voluntad. Usted dirá, pero qué complicado por todo lo que tuvo que atravesar para predicar a Cristo. Yo no quisiera eso. Pero a veces la única forma de que vayamos a donde Dios quiere no es simplemente Dios diciéndonos, ve y anda. A veces tenemos que vivir experiencia. ¿Sabe? Me decía un hermano, pastor, no es lo mismo cuando uno ha estado en el hospital. Cuando uno sale de allí, uno entiende lo que la gente que está en el hospital vive y la necesidad que hay en ese lugar. Que cuando uno sale de allí, por la misericordia y la gracia de Dios, uno tiene la obligación y puesta necesidad de tener que ir a ese hospital y proclamar la palabra. Y hay hermanos que fielmente todos los fines de semana van al hospital y en el momento de la hora de la visita, ellos están allí visitando a alguien, predicándoles a Cristo y proclamándolo. Por supuesto que algunos dirán, bueno, yo no tengo ese ministerio, ¿no? Eso no se trata de ministerio. Trata de responsabilidad. Y muchas veces, mis queridos hermanos, Dios permite cosas en nuestra vida para que podamos ir al lugar que sabíamos que debíamos ir, pero no estábamos yendo. Y usa situaciones, usa circunstancias. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque nosotros no vamos a detener. ¿Jonás sabía para dónde tenía que ir? Sí, pero ¿qué hizo? Se fue para el otro lado. Ahora, ¿qué hizo Dios con Jonás? Hay un mensaje que prediqué una vez que yo le decía, Jonás puede ser Jesús Jonás, Alberto Jonás, porque a veces somos como Él. Y Dios tuvo que hacer algo, tuvo que levantar una tempestad, tuvo que traer un gran pez, tuvo que tragárselo, tenerlo allí reservado y después vomitarlo para que entonces Jonás entendiera, sí, yo debo ir a Nínive. Ahora usted dirá, yo no soy Jonás. Sí, somos como Jonás en muchas ocasiones. Tal vez no nos va a tragar el pez, pero nos va a tragar una deuda. Tal vez no nos va a tragar una deuda, pero nos va a tragar una situación. Y cuando digo esto me refiero para llevarnos al límite, al punto de que nosotros entremos en razón. Porque usted no castiga a sus hijos porque es malo, ¿verdad que no? A veces tiene que obrar duro con ellos por el bien de ellos. Y a veces Dios tiene que permitir cosas en mi vida que no son agradables, pero es por mi propio bien y para que entienda su voluntad. Entonces ahí estaba Pablo. Pablo no fue engañado. Dios le dijo, dura cosa te dar contra el aguijón. Yo le mostraré cuánto, le dijo Dios a Ananías, le tocará sufrir por causa de... Él estaba simplemente en la voluntad de Dios. Amarga para muchos, pero él estaba en la voluntad de Dios. Entonces no lo vea como algo complicado por lo que tuvo que atravesar. Eso debe llevarnos a la reflexión del valor de las almas.
¿Sabe usted que un alma tiene un valor incalculable? Un alma cuesta la sangre del Hijo de Dios. Es un precio muy alto. Un precio alto, mi amado hermano. Y lo hermoso de esto es cómo Dios en su gracia y misericordia mueve todo lo que sea necesario para que su palabra sea proclamada y dejar constancia de que la perdición del hombre es por su obstinado corazón. Lo que dice Romano. Y no por no escuchar el Evangelio. Dios en su sabiduría orquestó la forma de llegar a todas las esferas sociales, valiéndose de medios y circunstancias poco inusuales a veces para que estos hombres oyeran el Evangelio. Bueno, permitió que Pablo pasara por eso para que pudiera llegar a ese lugar y en ese lugar testificar de Cristo. Y no solamente le dijo eso, sino como has testificado de mí en Jerusalén, también es necesario que testifiques en Roma. O sea, yo te voy a preservar hasta llegar a Roma, pero tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar para dejar este mundo bajo juicio. ¿Por qué? Porque mi palabra ha sido proclamada. Ese es Dios. Las cadenas de Pablo, aunque fuerte, duro y triste, representaban la libertad de muchos. Mas la palabra de Dios no está presa, decía Pablo. ¿Y estoy yo? Preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y mucha gente, aún estando preso, encuentra la libertad. Y muchos que están fuera de la reja de la cárcel andan en prisiones de oscuridad. Las incongruencias, ¿no?, de la vida, ¿no? La ironía, muchas veces. ¿Cómo es que alguien que esté tras los barrotes descubra la libertad que no descubrió cuando estuvo fuera de los barrotes? ¿Cuántas personas no han tenido que llegar a la cárcel para allí conocer al Señor y allí rendirse al Señor? Y puede que sea cadena perpetua, pero el gozo de la salvación en la vida de esa persona es una cosa maravillosa y extraordinaria. Pero necesitamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Las cadenas de Pablo entonces representaban libertad. Sus prisiones abrían la puerta de la libertad a otros. Pasando Pablo desde testificar a los líderes religiosos, ahora lo hacía a un comandante, a un coronel del ejército romano. Y allí es trasladado a un gobernador. Y de ese gobernador pasaría a otro gobernador y luego a un rey y luego de ese rey al emperador. Ahí estaba Dios. Y en todo esto Dios estaba. Ahora, usted debe valorar el poder de predicar libremente. Amén. ¿Qué conmigo? Es una bendición poder predicar. No hay nada que nos impida, mi amado hermano. Yo reflexionaba en el trayecto de 6 horas hacia Fusa en la camioneta, allí en el autobús, y decía, Señor, es incómodo salir de aquí, montarse en un carro, todo lo que implica la carretera, la vía, pero me acordaba de Pablo y decía, yo voy en una van con una butaca, sentado cómodamente, sin nadie persiguiéndome, ni nadie espiándome para meterme preso, para llevarme. Los hermanos, casi con todo preparado, esperando la palabra. ¿Por qué a veces no valoramos el poder predicar libremente? No lo hacemos, hermano. Pero tenemos un privilegio hermoso, del cual gozamos. Debemos aprovecharlo, amén. Debemos aprovecharlo. Estando ya Pablo delante del gobernador, el cual lo había enviado, Claudio Lisias, 5 días antes después llegaron sus acusadores. Ahora, una acusación no es verdad si no se puede probar. Siempre tenga presente eso. Una acusación no es verdad si no se puede probar. No puedo simplemente creer la acusación si no hay evidencia y no hay prueba. Volviendo a nuestro capítulo 24, dice la palabra del Señor, en el verso 1, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador. Ellos contrataron un orador, le dieron el tupé y el descaro de contratar a un profesional para que hablara en contra de Pablo delante del gobernador. Miren la malicia, ¿no? A un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, ¿qué hizo el orador? Tértulo comenzó a acusarle diciendo, antes de la acusación viene la alabanza, las palabras lisonjeras, viene la adulación, y dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarle más largamente,
te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta, los nazarenos. Para nadie es un secreto que hay una gente que tiene una capacidad de envolvimiento tremenda, ¿sí o no? En algunos países le dicen, tiene verbo, otros dicen, tiene léxico, otros dicen, tiene una labia que lo convence. Y hay algunos vendedores que si uno no se pone las pilas, le termina comprando todo, porque tienen una capacidad de envolvimiento tan grande. Pero también es cierto que hay gente que tiene una capacidad para comenzar a generar un conflicto donde no existe y de manipular a la otra persona a tal punto que esa persona crea lo que le está diciendo. Y usted debe aprender a tener un oído que sepa discernir entre las cosas que vienen de Dios, las que no vienen de Dios, entre las cosas que vienen con intenciones. ¿Qué quiero decir cuando las cosas vienen con buenas intenciones? Cuando alguien realmente comenta o dice algo, tiene que haber una intención detrás. ¿Cuál es la intención que mueve a esa persona a decir lo que dice y a hablar lo que habla? Si la intención no es buena, si la intención no tiene propósito, si la intención no tiene algo espiritual, por supuesto que su propósito va a ser destruir y dañar. Y este orador, aunque hablaba muy bonito y aunque se expresaba muy bien, era un falsante, un hipócrita, un mentiroso, un adulador, y sabe, a Dios no le agrada ese tipo de gente. A Dios no le agrada ese tipo de gente. Pero él comenzó su acusación. Incluso los impíos romanos lo sabían. Los romanos respetaban y entendían los derechos de sus ciudadanos, por lo tanto se tomaban muy en serio la parte del derecho. Ellos vinieron a acusar a Pablo, está bien, lo vamos a escuchar, pero necesitamos también escuchar a Pablo y necesitamos también evidencias. Cuando nosotros como cristianos escuchamos a alguien que está hablando mal de alguien, también debemos escuchar a la otra persona, ¿sí o no? ¿Qué debe hacer un hermano que escucha que alguien habla mal de otro? Lo escucho, pero también debo escuchar a la otra persona. ¿Para qué? Porque no sería un justo juicio si escucho solamente una parte, ¿sí o no? Si escucho solamente una parte, entonces no sería un justo juicio o una sana conclusión a la que usted pueda llegar. Usted necesita escuchar una parte y necesita escuchar otra, y dependiendo del caso y la situación, pues debe haber testigos en algunos casos específicos. Y en este caso particular de Pablo lo era. No podemos tomar decisiones a la ligera. Y este gobernador y los romanos y los que estaban en aquel entonces rigiendo el mundo entendían eso, que todos tenían derecho. Por lo tanto, se tomaban en serio esto, por lo menos con sus ciudadanos. Y Pablo era uno de sus ciudadanos. Él tenía ciudadanía romana. Los astutos líderes judíos buscaban un abogado llamado Tértulo, cierto orador, hábil para elaborar acusaciones. Pero el testimonio y la integridad de una persona puede más que una hábil acusación. Hay personas que yo conozco que pueden venir ahorita a decirme algo de ellos y no quiere decir que yo los considere Dios. Pero yo estoy convencido de que cuando una persona tiene un testimonio y ha construido un testimonio de fidelidad, y no solamente porque lo diga yo, porque muchas personas pensantes y razonables y espirituales que también conocemos pueden llegar a la misma conclusión. Yo digo, yo lo escucho, pero yo no me dejo guiar por eso. Otra cosa que es importante en un juicio es, ¿quién me lo está diciendo? ¿Es una persona espiritual? ¿Es una persona de testimonio? ¿Es una persona fiel al Señor? Porque cualquier persona puede decir algo, ¿sí o no? Pero también es cierto qué personaje es el que me está diciendo. Pablo, mi amado hermano, pueden hablar de él, podían decir lo que sea de él, pero él tenía un testimonio, una integridad. Si alguien conocía a Pablo, sabían de él, él sabía que era una persona íntegra y una persona de testimonio. Y cuando una persona es así, puede más que una hábil acusación, por muy bien elaborada que fuese. No importaba. El verso 12 al 9 empieza la acusación, incluyendo las adulaciones, al gobernador con frases y palabras que no eran realmente ciertas. Primero acusaban a Pablo de ser promotor de sediciones, alzamientos y rebeliones y conspiraciones. ¿Y por qué lo acusaron de esta manera? Porque los romanos no soportaban a los que se alzaban ni a los que eran personas de rebelión, porque se amenazaba el imperio.
Ellos dijeron, si decimos eso, posiblemente Pablo más rápidamente pues lo procesen y lo enjuicien. En segundo lugar, decían que era dirigente de la secta de los nazarenos. Cuando uno habla de una secta, no es lo mismo que hablar de una iglesia. Una secta es peligrosa. Ya ustedes saben lo que pasó con la gente que fue a Guyana, cómo su líder los mandó a que tomaran cianuro y la cantidad de personas muertas. ¿Saben lo que pasó con David Coré en Waco, Texas? Lo que sucedió, cómo se murieron calcinados en ese lugar. ¿Por qué? Porque eran una secta. Y las sectas son peligrosas. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, él controla la llamada secta los nazarenos. Otra acusación falsa. Luego habla de que era un profanador del templo. Pare usted de contar. Y aparte de eso había un coro de judíos que meneaban la cabeza como los perritos de los taxis, diciendo que todo lo que Tértulo decía era cierto. Pero no es así. Era mentira. Eran falsos testigos que decían con su cabeza ser cierto todo eso. Pero como en todo justo juicio, ambas partes deben ser escuchadas. Y qué bueno que a Pablo se le dio la oportunidad de hablar. Se le dio la oportunidad de defenderse. Un consejo para muchos de nosotros es: no hagamos juicio de nadie ni de nada sin antes conocer bien lo sucedido o escuchar a las partes involucradas. Es lo mejor que nos puede pasar. No hagamos juicio. Primero escuchemos a las partes involucradas. Juzgar a alguien sin antes escucharle es un pecado grave. Por lo tanto, no hagamos eso. Pero es muy bien recurrente ver cristianos juzgando y criticando cosas sin saber absolutamente nada. ¿Cómo va a juzgar a alguien sin saber absolutamente lo que ha pasado? Sin conocer los hechos, sin saber bajo qué contexto se dieron las cosas. ¿Cuál fue la razón de eso? ¿Por qué se llegó a esa situación? Ahora Pablo se defiende. Y el versículo 7 dice que, versículo 8, mandando a los acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas las cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo, verso 9. Pero habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, Pablo está diciendo, usted mismo puede investigarlo, no hay nada, te puede cerciorarse de lo que le voy a decir. No hace más de 12 días que subí a adorar en Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. En pocas palabras, todo lo que ellos están diciendo es falso. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Chévere, ¿verdad? Que nosotros podamos tener una integridad y un testimonio de que alguien puede decir un montón de cosas con nosotros y que nosotros podamos estar como Pablo y decir que te prueben lo que están diciendo. Como dice el dicho, quien no la debe, la teme, mi amado hermano. Pablo no debía nada. Él estaba claro y estaba transparente. Toda persona, mi amado hermano, tiene derecho a una defensa. Toda persona. Por eso cuando hay consejos matrimoniales es un peligro hablar solamente con un solo cónyuge, ¿no? Porque cada cónyuge dice una historia cuando no está el otro. No, lo que pasa es que tal cosa. Y cuando están los dos, te dicen la verdad porque ¿cómo digo tal cosa si ahí está mi mujer? ¿O cómo digo esto si ahí está mi marido? Entonces matrimonialmente se aconseja hablar con los dos cónyuges. Puede ser que hable con uno primero, con el otro después y después juntos, para poder darle un consejo apropiado, porque algunas veces la balanza se inclina para un solo lado, ¿sí o no? Cuando a uno le dicen cosas de cierta persona, uno dice, no, pero fulano sí es malo, o fulana sí es mala, ¿cómo es posible? ¡Wow! Pero no es así. A veces hay uno que es más hábil con la lengua que el otro, y a veces deja al otro como que si fuera el malo, pero es importante que nosotros entendamos eso. Toda persona tiene derecho a una defensa. Y Pablo estaba limpio delante de Dios y de los hombres. Podía hablar con toda libertad y firmeza. Aunque todo era falso, él no se exasperó. Cuando alguien realmente no ha hecho nada, cuando escucha las mentiras que dicen de él, él no debe exasperarse. Y debe intentar por todos los medios como tratar de justificarse. Quien hace eso son las personas que realmente son culpables. Cuando uno tiene su conciencia limpia y su mente clara de lo que hizo y hasta dónde realmente llegó, pues pueden decir lo que sea. Y Pablo no se exasperó, no se adelantó a decir eso es mentira, yo no hice eso, mantuvo la calma y la cordura.
Algo característico de la persona que no mantiene la calma y la cordura es que él realmente está implicado en lo que hizo. Pero Pablo mantuvo la cordura. Y como cristiano debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón. A veces no nos gusta que nos señalen, que nos cuestionen, que nos critiquen. Pero la crítica hacia nosotros es una prueba también de cómo está nuestro carácter. Cómodo, ¿verdad? Que nos señalen y que nos juzguen por algo que no hicimos. Pero la respuesta nuestra debe ser una respuesta madura y espiritual. No vamos a caer en el mismo terreno ni en la misma trampa del toma y dame. Nosotros guardamos silencio y esperamos que Dios aclare y confirme las cosas. Por mucho tiempo viví yo, como dicen, cuestionado y señalado por algo, por una persona maliciosa y que se prestaba para eso, hasta el día que Dios llegó y aclaró el panorama y sacó todas las cosas a la luz y quedaron avergonzados. Ahora, yo no disfruto ni me deleito en que Dios los haya avergonzado, pero es una enseñanza para nosotros de que debemos aprender a esperar y a saber que nosotros no podemos andar justificándonos de algo que no hicimos. No hemos hecho eso. Pablo no buscó adular tampoco, ni halagar, ni lisonjear a Félix como lo hizo Tértulo. Bueno, sí, es cierto, él es la autoridad, de él depende en gran parte muchas de las cosas que puedan pasar, pero no necesito ni adularlo, no necesito enseñarlo, simplemente necesito hacer lo que debo hacer, decir las cosas como fueron. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo sabía que su justo juez es el Señor. ¿Cuántos saben que el juez nuestro es el Señor? Él es el justo juez, mi amado hermano. Él defiende nuestra causa. Él es el que realmente pelea por nosotros. Pablo estaba descansando ¿en quién? En el Dios que está en los cielos, que es el justo juez. Él respetó de manera clara la autoridad que era, en este caso el gobernador, lo respetó. El respeto es una cosa, mi amado hermano, y la adulación es otra. Nunca hagamos nada por apoyarnos en los hombres, por esperar un favor de los hombres, no. Nunca hagamos eso, por esperar el apoyo de los hombres. Hay personas que les encanta adular y lisonjear a otros solo por buscar beneficios. Solamente por buscar beneficios. Y eso es pecado delante de Dios. Desde el verso 10 al 23, Pablo comienza su defensa y todo lo que decía podía ser probado. Podía probar. Tú puedes cerciorarte, dice en primera instancia. Certifica lo que te digo. Y qué bendición es que muchos de nosotros podamos tener una conducta intachable que pueda ser probada y ser hallada libre de culpa. Este es el tipo de hombres que el Señor y el tipo de mujeres que el Señor quiere usar y desea que usted y yo seamos. Hombres íntegros. Hombres que realmente podamos ser personas íntegras delante del Señor. Y Él desea que usted y yo nos convirtamos en esa gente que humanamente hablando no es perfecta, pero vive a la altura de las demandas del Evangelio. Nosotros no somos perfectos, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Pero podemos vivir de acuerdo a las demandas del Evangelio. La Biblia dice en Filipenses, ¿verdad?, que nosotros debemos vivir a la altura del Evangelio. Somos luminares, somos cartas leídas al mundo. Por eso Pablo dice en Timoteo, respecto a los líderes de la iglesia, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Yo creo que si algo falta en nuestros días es este pedacito, ¿verdad? Tenemos gente que habla espectacularmente, son excelentes oradores, son unos tértulos, pero no tienen testimonio, no tienen integridad, no tienen absolutamente lo fundamental. Y dice, es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En la traducción viviente lo dice así, además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. Pues sí, hay pastores de pastores, ¿sí o no? Y pues yo no creo en el Evangelio, yo no creo en nada de eso, pero ese señor desde que yo lo conozco, ¿verdad?, ha sido una persona que ha dado testimonio en su comunidad, en su edificio, en su urbanismo. Todo el mundo lo conoce como un hombre de Dios. No es un tipo pendenciero, no anda todo el tiempo por aquí humillando a la gente, ni contradiciendo lo que enseña o lo que dice. Uno cree que no, pero el mundo lo está observando a uno, mi hermano. Los vecinos lo observan. Y usted podrá decir, sí, pero no, en algunas ocasiones no es por el Evangelio que pasa lo que pasa. Por algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, es por nuestra conducta
y nuestra doble moral, que muchas veces no tenemos credibilidad en el lugar donde vivimos. Entonces dice, la gente fuera de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y es muy triste y lamentable que en el día de hoy la gente que no es de la iglesia vea y hable mal de los hombres de Dios. Vergüenza, ¿verdad? Da pena ajena escuchar las cosas que se dicen. Pero a veces lo que se dice es cierto, porque nosotros mismos nos hemos encargado, a través de nuestras acciones y a través de nuestra conducta, de demostrarle al mundo lo contrario. Entonces, si usted no quiere que hablen suyo, no debe dar motivo, ¿sí o no? Pero si da motivo, pues no espere que la gente diga cosas buenas. Es triste. La gente, lo más triste aún es que la gente dentro de la iglesia muchas veces justifica y defiende lo que es indefendible, lo que no se puede defender. Hay evidencias, hay pruebas, está claro, más claro que el mediodía, pero decimos hacernos los ciegos. No es así. Bueno, eso es pecado también. Es pecado hablar mal de otro, pero es pecado también hacerse partícipe del pecado ajeno. Uno comienza a taparlo, a tratar de cerrarlo. Elí puede que fuera un gran sacerdote, pero ¿qué hacía Elí? Tapaba el pecado de los hijos. ¿Y qué pasó con Elí y sus hijos? Por cuanto había dicho yo, dice Jehová, que habría sacerdote para siempre, ya no va a ser así, porque tú preferiste y honraste más a tus hijos que a mí. Qué triste, ¿no? A veces uno ignora esa realidad que dice la palabra del Señor. Una cosa son las acusaciones sin fundamento y sin prueba que alguien pueda hacer, y otras muy distintas son las que gozan de evidencia. Pablo pregunta y dice, ¿dónde están las pruebas de mis acusadores? Ellos no te pueden probar nada de lo que te dicen. Y así fue, porque se quedaron calladitos, ninguno dijo nada. No había forma de probarlo. No te pueden probar nada. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la gente, ni a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. La pregunta de esta mañana sería, ¿puede la gente probar lo que dicen en contra de nosotros? Si no lo pueden probar, gloria a Dios. Pero si lo pueden probar, debemos humillarnos delante del Señor, pedir perdón al Señor y pedirle perdón también a esas personas por las acciones y las actitudes que posiblemente hemos podido tener. Nuestra vida y testimonio debe echar por tierra las mentiras que proclaman de nosotros nuestros enemigos. En algunas ocasiones la gente dirá cosas contra nosotros, pero mientras esto no pueda ser probado, podemos estar tranquilos. Hablaron de Jesús, otros posiblemente van a hablar, pero que lo que hablen no lo puedan probar, pues ese debe ser el reto. Pero no porque lo ocultemos, ojo, cualquiera puede interpretar, no, bueno, si somos unos buenos mentirosos, ¿verdad? Porque hay gente especialista en el tema, que sabe borrar evidencias. Pero el problema es que Dios lo ve todo desde arriba y lo tiene chequeadito y calculado. No hay evidencia que podamos borrar que Dios no sepa. Ojo con eso, amén. Ojo con eso, porque Dios ve todo. Pablo tenía enemigos que lo acusaban falsamente, pero Dios se encargaba de guardar su testimonio. Ahora hay otra parte que me llama la atención y es que el gobernador quería que Pablo le diera cohecho. A veces uno cree que este tipo de corrupción es nuevo. Primero Juan decía a los soldados dijeron, Juan, ¿qué haremos nosotros? Conténtense con su salario y no extorsionen a nadie. Cuando yo leí eso dije, con razón. Entendí por qué hasta el día de hoy se mantiene ese vicio, ¿no? Que puede que ganen bien, puede que le paguen bien, pero ellos nunca están conformes. Y cada vez que tengan la oportunidad de extorsionar a alguien, lo van a hacer. Pero una cosa es que intenten extorsionarme y otra cosa es que yo ceda la extorsión. O que yo ceda el cohecho. Tértulo erraba al declarar que Félix era excelentísimo, cuando realmente era un gobernador corrupto. En vez de aplicar justicia, buscaba era beneficio propio, siempre buscando sus intereses personales. Cuando no pudieron probar lo que decían de Pablo, él debió haber soltado a Pablo. ¿Sabe algo? No lo soltó. Primero porque quería congraciarse con los judíos. El hecho de tener a los judíos contentos le aseguraba a él poder mantenerse en el poder allí, en ese lugar. Pero aparte de eso, había otra razón por la cual él no quería soltar a Pablo. Pablo, aparte de ser un hombre muy preparado, tenía la ciudadanía romana. Y tener la ciudadanía romana era algo que si usted no era italiano de aquel entonces, era porque usted tenía mucha plata. Como le dijo el Lisas, le dijo, ¿eres tú ciudadano romano?
porque yo con una gran suma de dinero compré esta ciudadanía. Y Pablo le dice, yo lo soy de nacimiento. O sea, yo no la compré, yo la heredé de nacimiento. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué Félix buscaba su beneficio personal? Él sabía que Pablo era inocente y que si lo soltaba, en nada faltaba. Sin embargo, quiso buscar ocasión de que Pablo se desesperara y le propusiera dinero. Cada ratico lo mandaba a llamar Pablo, como que propiciando el momento en que Pablo dijera, bueno, y por fin, ¿qué va a pasar conmigo? Van a soltar porque no hay evidencia, no hay prueba, yo creo que puedo caer en libertad. Entonces él estaba buscando el momento de que Pablo propusiera algo como eso para decirle, bueno, Pablo, si tú me das tanto, entonces tú sales hoy mismo. Pero creo que se equivocó de cristiano, ¿no? Se equivocó de persona. Pablo no era ese tipo de persona. Sin decirle claramente a Pablo nunca eso era lo que buscaba. Pero se equivocó de creyente. Pablo ya estaba claro de que el Señor lo tenía allí y su última parada sería Roma. Sabía que la palabra del Señor se cumpliría al pie de la letra como se le había dicho. Y en algunas ocasiones, alguno de nosotros quizás ha sido víctima de algunas autoridades que nos agarren y empiecen a decirnos cómo vamos a quedar. Cuando usted escucha a un policía o a una persona de autoridad que ejerza una autoridad o alguna función en algún sitio específico, ¿cómo vamos a quedar o cómo nos vamos a arreglar? Ya usted sabe que esa persona está esperando dinero. Pero acuérdese, imagínese que estemos cayendo en el cohecho y un día Dios llame a ese hombre al arrepentimiento o la esposa sea cristiana y a la iglesia que vamos nosotros es la misma a la que viene la esposa y esa persona entre y usted esté aquí predicando. Porque la palabra dice. ¿Qué creen ustedes que va a decir ese hombre? Es un hipócrita. Él pagó para que le dieran la licencia. Él pagó para que le dieran esto. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, porque nosotros somos carta leída y el mundo es muy pequeñito. Le cuento que estoy yo en Engativá comprando algo. Veo un muchacho que yo le vendí un carro en Venezuela. Casualmente yo lo veo, pero digo, sería mucha casualidad que este sea el mismo. Y lo mismo decía él, sería mucha casualidad que sea el mismo. Y se me queda viendo. Entonces, él lanza un nombre al aire como para ver si yo reaccionaba, ¿no? Cuando yo lo veo y lanza el nombre, yo digo, tiene que ser él porque me está llamando. Y, ¿cómo está? Pero gracias a Dios, yo le vendí un carro bueno, con papeles buenos. Pero imagínense que el carro que yo le haya vendido no hubiese sido bueno ni de papeles, ni de motor, ni de nada. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado? Yo estoy en Colombia bien lejos, pero el mundo, hermano, es pequeñito. Y usted es una carta leída. Y usted, aunque haga cosas allá y se mude para allá pensando que bueno, eso quedó allá, el pecado lo alcanza, mi hermano. Su maldad lo alcanza. Por lo tanto, nosotros debemos hacer las cosas correctamente. Si hay que esperar, esperamos. Pero no sobornar a nadie, no proponer nada indecente, ni dejarnos que nos proponga y caer en el cohecho, porque eso es pecado. Pecado. Esto no es nada nuevo, hermanos. Eso se sigue repitiendo. Pero como creyente debemos actuar de la forma que corresponde como hijos de Dios. Amén. Entonces que Dios nos ayude a entender que las calumnias van a venir, que los comentarios, que las cosas van a venir. Pero ya entendimos que debemos juzgar con justo juicio, que todos tenemos el derecho a la defensa y que el que alguien diga algo de alguien no debe ser motivo para nosotros caer en lo mismo, sino que debemos esperar, ver y escuchar a la otra parte. Y segundo, el juez justo es el Señor. Él es quien nos defiende y Él es el quien hace todo esto por nosotros. Y por encima de esto, aprender a tener la actitud que Dios desea. No te alteres, no te defiendas tú mismo, no comiences a buscar la manera de vengarte, no, espera en Dios. A veces Dios está usando eso para algo que yo no sé, que yo no entiendo en ese momento, pero al igual que Pablo, era la manera de que le predicara a estas autoridades y especialmente a esta gente, digámoslo así, de alta esfera social, pero que había propósito de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Podamos orar en esta mañana al Señor. Sabemos que uno de los pecados más fáciles de caer es en la murmuración. Sabemos también que la murmuración contamina, se expande como un virus. Pero no queremos ser
ni de los que se dejan contaminar, ni de los que contaminamos. Queremos ser gente que hable la verdad, que seamos transparentes, que seamos sinceros, que usemos el Evangelio para lo que es, que no lisonjemos con el Evangelio, que no adulemos con el Evangelio, sino que hagamos lo que nos corresponde como hijos de Dios. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha venido a este lugar, que ha podido estar entre nosotros, Señor, para adorarte, glorificarte, pero también para escuchar, Señor. Sabemos, Padre amado, que aquí nada podemos hacer, Señor. Tú eres la fortaleza nuestra, tú eres quien nos sostiene, quien nos fortalece, quien nos capacita y quien nos habilita para vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, gracias por Pablo. Gracias por el ejemplo que tenemos en tu palabra, porque no nos ha faltado ejemplo para ninguna de las circunstancias de la vida. En todas ellas, Señor, tú te has manifestado como Dios fiel y como Dios verdadero. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes como iglesia, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor amado, que al chismoso, Señor, hay que sacarlo de la congregación. No significa, Señor, que vamos a apartar a la persona o prohibirle la entrada, pero sí hablarle y enseñarle, Señor, que no compartimos eso, que no aceptamos eso y que queremos ser una iglesia diferente, Señor, donde reine el amor, la armonía, el gozo, la paz, la sinceridad, la transparencia. Que pueden haber desacuerdos, claro que sí, Señor. Que pueden haber diferencias, claro que sí, pero que automáticamente los involucrados puedan reconocer que esa no es tu voluntad, que esa no es la forma correcta de proceder y que como hijos de Dios debemos perdonarnos los unos a los otros, Señor. Que como hijos de Dios debemos, Señor, Padre, ayudarnos, edificarnos, corregirnos, Señor, exhortarnos y animarnos, Señor. Padre, no creemos que seamos perfectos, pero vamos camino a la perfección, Señor, en construcción y esperando tu regreso, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, de testimonio, Señor, no solamente entre nosotros, sino fuera, Señor. Que la gente pueda conocernos, Señor. Que ciertamente, Señor, sabemos ya lo que el mundo dice, lo que el mundo ha visto, tantas cosas malas, Señor, pero que nosotros podamos hacer una diferencia, Señor. Que ellos puedan ver en nosotros, Señor, lo que la palabra dice. Nosotros somos la luz del mundo, Señor. Y que podamos ser de bendición para los que están afuera. Te pedimos como iglesia, Señor, sabiduría de lo alto, fortaleza y que guarde nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser sinceros y transparentes, Señor. Claro como el mediodía, Señor. Y a ser buenos hermanos, Señor, y buenos compañeros, buenos amigos, Señor. Y a mostrar, Señor, misericordia y amor cuando corresponda, Señor. Pero también a ser firmes, Señor, cuando también corresponda. Y a saber, Señor amado, de que tú vienes pronto, Señor, por una iglesia pura y santa y sin mancha, Señor. La gloria sea para ti, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.